¿Qué es lo que nos suelen pedir? Pues las corrientes que se están generando, ¿vale? Y para las corrientes, pues los potenciales, la diferencia de potencial, que sabemos que luego por la ley de Ohm pues lo podemos convertir a corriente, bueno, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, el potencial, por definición, de una celda electroquímica lo vamos a llamar E y va a ser el potencial positivo menos el potencial negativo. Y esto es la diferencia de potencial entre ánodo y el cátodo, ¿vale? Bien, y esto es lo que nos va a decir cuánto de potente es la pila cuando la monte. Si da más voltios, menos voltios. El electrodo de referencia que tomamos es el de hidrógeno. Entonces, al de hidrógeno, por definición, se le asigna 0 voltios. Cuando el hidrógeno pasa de más a 0, ¿vale? Le asignamos esta reacción de reducción, tiene el 0 y a partir de ahí definimos los demás. Por eso es el electrodo de referencia. ¿Vale? Aquí está montado el electrodo de referencia en una disolución en la que tengo iones, protones, ¿vale? Tengo el electrodo de platino y se producen burbujas porque ya está pasando a gas. Entonces, bueno, pues aquí lo puedo medir porque tengo un tubo y, en fin. Vale. Yo lo que hago aquí es que están todos tabulados. Lo que se ha hecho es medir todas las combinaciones posibles de todas las cosas y al final se sabe cuál es el potencial de cada metal, ¿vale? Entonces, el potencial estándar del electrodo, para medir el potencial de un electrodo, formamos una pila con el electrodo estándar de hidrógeno, ¿vale? Entonces, enfrentamos al hidrógeno, ¿vale? Que tenemos aquí esto y el HCl que me suelta los H+, con cualquier otra cosa, con cobre, con zinc, con lo que sea. Lo enfrentamos al hidrógeno, ¿vale? Esto es lo mismo que esto, lo vamos enfrentando a los diferentes metales. Y entonces así sabemos cuánto va a ser su potencial del otro metal. Si el del hidrógeno es 0, pues lo que nos dé la corriente de aquí, de voltios, va a ser el potencial que tiene el cobre o el potencial que tiene el zinc, ¿vale? Como hemos definido que el de hidrógeno es 0, pues al enfrentarlo a cualquier cosa, lo que nos dé, eso es lo del otro metal. Vale, si vemos, por ejemplo, en el cobre, ¿vale? Vemos la reacción que está ocurriendo. En el caso del cobre, lo que está pasando es que, una vez más, el cobre está pasando a 0 y se está solidificando, está poniéndose por aquí. Y en el ánodo lo que está pasando es que el hidrógeno gaseoso está pasando a H+. Vale. Ajusto con electrones para que me quede todo igual. Bueno, primero H2 sería 2H+, ¿vale? Porque esto, si yo lo quiero, o sea, diría, vale, lo primero es que yo sé que está ocurriendo esto, porque veo que cada vez se hace más gordito. Vale, y por otra parte estoy viendo que esto está ocurriendo también. Vale, pues lo primero, ajusto los hidrógenos para tener los mismos hidrógenos. Luego, ajusto los electrones para tener la misma carga. Aquí tendría que añadir aquí 2 electrones para que sea carga 0 y carga 0. Y aquí carga 0 y carga 0. Vale, entonces, si ahora lo sumo, que es lo que tengo aquí, pues tendría que el cobre y aquí, bueno, pues lo hago con la molaridad de 1 molar para hacerlo estándar, ¿vale? Es como, vale, pues de primeras tomo que el potencial del hidrógeno es 0 y que las concentraciones las voy a tomar siempre 1 molar, los gases van a estar siempre a 1 atmósfera, como 1, 1, 1 para que todo sea fácil, ¿vale? Entonces, lo que me queda sumando sería que el cobre más el hidrógeno da el cobre sólido y 2 hidrógenos, ¿vale? Y esa sería la reacción global. Entonces, bueno, midiendo todos estos... la serie electroquímica es la ordenación de estos pares redox, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo hemos hecho con el hidrógeno, o sea, que no es que estén solos, el otro es el hidrógeno, por eso es redox. Uno se oxida, otro se reduce y el hidrógeno hace lo que no haga el metal en cuestión. Y medimos sus potenciales, ¿vale? Y todos están puestos en reducción, ¿vale? Porque son, no es como ocurre, porque daos cuenta que aquí en la pila
este se está oxidando, este se está reduciendo. Pues lo vamos a poner, todos están puestos de esta manera, ¿vale? En reducción. Por eso se dice potenciales de reducción, ¿vale? Entonces veis que todos pasa de litio más a litio, de K más a K. O sea, todos van pasando a reducirse y nos dice, pues claro, según lo que sea, el número de electrones que suelta y nos dice aquí su potencial. El litio sería esto, el potasio, los hay positivos, los hay negativos, son todos negativos, llegamos al hidrógeno que hemos dicho que es 0, ¿vale? Y luego ya empezaríamos con los positivos, pero todos es lo mismo, ¿vale? El cobre le tenemos aquí, ¿vale? Y luego, bueno, pues cuando son iones un poco más complicados, pues igual tenemos que... La ecuación es un poco más difícil, pero en el fondo es lo mismo. Es un ion que se reduce aquí el azufre, ¿vale? Y eso sería 0,20. Bueno, en la EBAU solo suelen caer estos y yo solo voy a poner problemas de los que sean facilitos. De estos no, ¿vale? De los que ya hay que meter más historias, no. Vale, entonces, voy a ponerlo aparte. Bueno, es que esto da igual. Vale. Una pila consta de un electrodo de magnesio introducido en una disolución 1 molar de nitrato de magnesio y un electrodo de plata en una disolución 1 molar de nitrato de plata. ¿Qué electrodo actuará de cátodo y de ánodo y cuál será el voltaje de la pila correspondiente? Vale, pues primero tenemos que ver cuál se reduce y cuál se oxida. La que tenga mayor potencial de reducción, que es la más oxidante, será la que se reduce. La de mayor potencial de reducción. Miramos en la tablita y vemos que la plata es 0,8 y el otro es menos 2,37 del magnesio. Y es matemáticamente, ¿cuál es mayor? Pues 0,8 es positivo, o sea, es mayor, no en valor absoluto, mayor en que el 0,8 estará aquí y el menos 2,37 estará aquí. Entonces, este es mayor, ¿vale? Matemáticamente mayor. Y entonces, en el cátodo lo que está pasando es que si hemos dicho que la plata es la que se reduce, pues ¿qué pasa? De A más, porque sabemos que la valencia de la plata es solo más 1, vamos, a 0, ¿vale? Esto sería que pasa de carga más 1 a 0. Vale, para compensarlo y llegar a 0, pues le añado el electrón y así, más 1, menos 1, más menos 1, 0, ¿vale? Y están todos igualados, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa en el cátodo. ¿Qué pasa en el otro electrodo, en el ánodo? Pues el magnesio. Entonces, el magnesio, ¿qué pasa? De sólido, o sea, de tener 0, porque los elementos ya sabemos que en su estado natural es número de oxidaciones 0, pasa a más 2 o 2 más en iones. Vale, pues se está oxidando, está aumentando el número de oxidación de 0 a 2. Para ponerlo neutro añado 2 electrones y ya me quedaría neutro. Se me acaba de ir la pila, no lo puedo creer. Pero sí, se acaba de ir la pila del boli. Bueno, pues nada, como está esto que se va poniendo solito, entonces la ecuación de la pila que hemos visto que es el voltaje, el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, como yo ya sé cuál está en el cátodo y cuál está en el cátodo es donde la reducción, el ánodo es donde la oxidación, ¿vale? Pues pongo los potenciales en el cátodo, como es la plata, pongo que el potencial de la plata sería 0,80 menos el potencial del ánodo menos 2,37 y esto da que la pila tiene un voltaje de 3,17, ¿vale? Entonces, así, mezclando metales es como conseguimos pues, los 1,5 voltios de la pila normal y depende de los metales que tengamos, ¿no? Esta sería una pila más potente
que las AAA, creo que es, o las AA, no sé. Dada la siguiente tabla de potenciales normales expresadas en voltios, escriba el nombre de la forma reducida del oxidante más fuerte. Entonces, el oxidante más fuerte sería este, porque es el que tiene mayor potencial de reducción. El que tiene mayor potencial de reducción es el oxidante, porque oxida al otro reduciéndose. Vale, y la forma reducida de ese oxidante, pues es esta, ¿vale? Entonces, esa. Un catión que pueda ser oxidante y reductor. Un catión es algo positivo que pueda ser oxidante y reductor, pues este, porque puede actuar de oxidante y de reductor, ¿vale? La especie más reductora, bueno, claro, esta, perdón, que me la he saltado, pero si esta era la más oxidante, pues la de menos potencial es la más reductora. Ah, bueno, sí, claro, porque es esta, que es lo contrario. Este sería el oxidante más fuerte y esta es la especie reducida del oxidante. Vale, y entonces ahora aquí era lo que iba a hacer, que no tenía bolis, me he quedado sin batería a mitad del ejercicio y entonces esto era ya un poco más difícil de hacer a mano. Ah, bueno, luego decía, un anión que puede ser oxidante y reductor, pues lo mismo, este, que puede ser oxidante y reductor a la vez. Entonces ahí dice, escriba y ajuste dos reacciones que sean espontáneas entre especies de la tabla que corresponden a una oxidación de un catión por un anión. Vale. Entonces, pues esto es la historia, pero así, o sea, para verlo, nos tenemos que hacer las... Ahí, otra vez. De un catión por un anión. O sea que tengo que coger... Bueno, una de reducción y una de oxidación. Y es que aquí está cogido porque sí, o sea, porque igual podíamos coger otra, lo que pasa es que tenemos que calcular los... El problema es que no he explicado lo que es espontánea porque esto viene después. Así que igual me lo salto y luego vuelvo para acá, porque ahora no tiene mucho sentido explicarlo. Vale, entonces esto me lo tengo que dejar para explicarlo después. La ecuación de Nernst, y esta cae mucho también, que es una ecuación que te aprendes de memoria y ya está. Y cuando te toca la aplicas y punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, cae mucho, perdón, cae mucho en la oposición, que cae todas las veces, pero aquí tengo apuntado no incluida en la EVAM. Así que, si me permitís, voy a mirarlo un momentito. A ver. Entonces, aquí. Que aquí sabéis que tenemos todo lo que entra y lo que no entra. Entonces, de reacciones químicas, ácido-base, procesos de redox. Entonces, aquí entra especies que se reducen o oxidan en una reacción a partir de la variación de su número de oxidación, par redox, oxidante reductor, el método del ion-electrón, cálculos esticométricos, electrodos, espontaneidad, pilas galvánicas, electrolisis, pero no entra en la ecuación de Nernst. Pues no, no se considera incluida en la ecuación de Nernst. Muy bien, pues una ecuación menos. Vale, os he dicho que todas las disoluciones están puestas en 1 molar. ¿Vale? Pues ¿qué pasa cuando no está 1 molar? Pasa la ecuación de Nernst. Como no va a pasar, porque va a ser todo 1 molar, pues vivimos muy bien y pasamos de la ecuación de Nernst. ¿Vale? Porque es que, claro, al tener más concentración te va a cambiar la pila. Va a ser más fuerte o menos fuerte, depende de cuál pongas. Como no entra, ahí nos la saltamos.